¿Quieres que haya una tercera guerra mundial? ¿Será cierto que también está involucrado México en este conflicto? Bueno, pues el día de hoy tenemos a una persona que nos va a explicar todo lo que está pasando con lo de Francia, Siria, Estados Unidos. Y pues tenemos aquí a Nidia. Mi nombre es Nidia, estudio Relaciones Internacionales, que se puede traducir como Política Internacional, en UABC Tijuana. Actualmente pues he asistido a diversos modelos de las Naciones Unidas, tanto Consejo de Derechos Humanos, como la Liga Árabe, como la Asamblea General, en el cual pues me ha ayudado a fortalecer y comprender los distintos ámbitos, cómo se mueve el mundo, y pues con mis conocimientos espero poder ayudarles a todos ustedes pues a resolver las dudas. Muy bien. Okay, bueno, para empezar, ¿qué es ISIS o qué es el Estado Islámico? Bueno, debemos comprender que ISIS, Estado Islámico, Daesh y en cierto caso los yihadistas es el mismo grupo, es un grupo terrorista. Okay. ¿Qué defiende ISIS y qué busca Francia y sus aliados? Antes tenían un cierto protectorado francés en territorio de Siria, que se da con el tratado de Sykes-Picot, en el cual era un tratado secreto en la Primera Guerra Mundial donde se repartían todo Medio Oriente. Entonces pues a Francia se fue a buscar a Siria. Entonces pues ¿qué pasa con esto? El gobierno chiita pues está respaldado por Francia, pero después lo sacan. Entonces se queda este sentimiento como de venganza entre los extremistas. Entonces por eso que vemos cómo atacan repetidamente a Francia, ya sea con el caso de Charlie Hebdo o los atentados que fueron pues el 13 de noviembre pasado. Que básicamente lo que buscan es adquirir ese territorio que les fue prometido durante la Primera Guerra Mundial aproximadamente. Bueno, ¿quién y por qué se originó esa guerra? Bueno, si hablamos de la guerra en Siria, no empezó como una guerra como tal. Fue en el 2011 durante la Primavera Árabe. Es un movimiento de las personas de Medio Oriente y el Magreb que querían simplemente una democracia y un gobierno más justo. Entonces, este primero sale en Túnez y después se va propagando por todo Medio Oriente hasta que llega a Siria. Pero pues, ¿qué pasa con Siria? Empieza a haber un poquito más de presión para el gobierno. Entonces, Bashar al-Assad decide pues tratar de derrocar a la gente, los oprime, encarcela a justos y a gente inocente también a la vez. Entonces pues es lo que pasa aquí, empieza a acrecentar y todo se empieza a sublevar básicamente el movimiento y se desata como un fracaso. Entonces pues concluye en una guerra civil, que es básicamente lo que se encuentran ahorita, es una guerra civil en Siria. ¿Y qué se necesita para que una guerra se considere guerra mundial? Bueno, pues para empezar una guerra mundial, pues debe estar considerado que deben de estar implicados los países de todos los continentes. Es decir, pues ahorita vemos que es un conflicto, sí se han visto diferentes continentes atacados, pero pues no ha tocado a Oceanía, supongamos, o no ha tocado a América Latina como tal. Yo sé que América comprende incluso Estados Unidos, pero si vemos siempre Estados Unidos se desfasa de todo el continente y actúa como un ser unitario. Entonces, pues básicamente sería, para empezar, que estuviera aprobado también por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ellos son los encargados de aprobar las guerras, es decir, con los 5 permanentes, sería China, Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Estados Unidos, Francia y la Federación Rusa. Entonces, una vez que ellos lo aprueban, básicamente puede empezar el movimiento armamentista, pero se tendría que crear alianzas por todo el mundo, pues para contrarrestar a cierto país. Pero ¿qué pasa aquí? No puede ser considerado una guerra mundial ISIS, porque para empezar ISIS ni siquiera es un país. Es un estado de facto, es decir, un estado que no tiene reconocimiento jurídico, pero no se puede desencadenar en este acontecimiento pues una guerra mundial con ellos. Entonces básicamente sería la implicación de los países de todo el continente y la aprobación del Consejo de Seguridad. Muy bien. ¿Quieres que haya una tercera guerra mundial? Sí, no, ¿y por qué? Bueno, pues yo considero, ya esta es su opinión personal, que no va a haber una tercera guerra mundial debido a que existe ya una multipolaridad en el mundo. ¿Qué quiere decir multipolaridad? Que básicamente el poder ya está distribuido en diferentes países. Básicamente, sí nos parece que es algo muy grave y la verdad lo es, pero no al punto de que sea una guerra mundial. Probablemente pues una guerra mundial si hubiera problemas con China y Estados Unidos, porque también debe haber intereses económicos, armamentistas, ideológicos, de cierta manera. Entonces, pues no, definitivamente no creo que se desate una tercera guerra mundial. Aparte, no lo permitirían los demás países.
Bueno, pues nos mandaron unas preguntas a los suscriptores y vamos a leerlas. La primera es, Alexis Moreno pregunta, ¿será cierto que también está involucrado en México en este conflicto? No, México no tiene nada que ver en este conflicto, puesto que ni siquiera la población tenemos un número grande de musulmanes, entonces tampoco hay ciertas relaciones como tal. Tenemos relaciones con países como Emiratos Árabes, Jordania o Egipto, por mencionar algunos de Medio Oriente, pero ISIS nunca le ha mandado una amenaza como tal, puesto que nunca los han atacado directamente a ellos. Entonces, no, México está a salvo. Okay. Héctor Hernández pregunta, ¿qué diferencia hay entre terrorismo y crimen organizado? ¿Y cómo se debe actuar en caso de estar cerca de un acto de terrorismo? Bueno, pues el acto de terrorismo, para empezar, no vamos a saber cuándo va a suceder, porque es una sorpresa, ¿no? Pero, ok, aquí lo que sería terrorismo, pues es un grupo el cual su propósito es causar terror hacia la población. Y ya lo que sería el crimen organizado, pues nosotros lo conocemos más como el narcotráfico. Aquí lo que pasa, ISIS, no, o sea, trafica personas, pero pues con fines militares. Y con las mujeres, pues con el fin de embarazarlas y pues tener más personas que se unan pues a esta clase de yihadismo. Pero pues no hay una comparación como tal, simplemente pues puede ser ISIS, causar terror, y ya pues lo que sería el crimen organizado, pues drogas, etcétera. Muy bien. Carlos Macías pregunta, ¿el término Tercera Guerra Mundial es correcto usarlo? No, desafortunadamente no es correcto usarlo. No se recomienda en ninguno de los casos, a menos de que sea aprobado por los distintos estados y por unas notas oficiales que de preferencia provengan de las Naciones Unidas. Entonces, no, lo que puedes usar aquí es la guerra proxy, como ya lo mencioné, o guerra subsidiaria, que básicamente es lo mismo, guerra civil hasta cierto punto para indicar lo que sucede en Siria. Ya lo demás no es lo que sería Estados Unidos y Francia, no es ningún tipo de guerra, simplemente son intervenciones militares. Al-Kural pregunta, ¿quién les financia las armas? Bueno, pues básicamente se supone que esto es un secreto, pero ya son secretos que todo el mundo ya sabe. Se dice que Estados Unidos y las demás potencias son quienes están financiando estos grupos terroristas con el fin de quitar el régimen de Bashar al-Assad. Adrián Cross pregunta, ¿por qué dicen que en nombre de Alá van a destruir parte del mundo si Alá quería paz? Pues básicamente es como ya lo he estado explicando, se da una mala interpretación a lo que sería el Corán. Ellos creen que por pelear con Alá se van a ir directamente con él, pero pues al contrario, simplemente sería cierto fanatismo, que todo fanatismo te llega a cegar en cierto momento. Entonces ellos deciden vincularlo así, como si fuera una guerra santa. Es decir, como ya lo mirábamos antes con las cruzadas, allá pues por 1200, pero no, o sea, ese es su pretexto para llegar a matar a alguien más. Pues eso sería todo por el video de hoy. Si tienen alguna otra duda la pueden dejar en los comentarios o preguntarle a Nidia. Les voy a dejar aquí su Facebook para que le pregunten las dudas que tengan. En la caja de descripción también va a estar el link para que vayan. Y pues eso sería todo. Suscríbanse al canal y les dejo aquí mis redes sociales. Y pues nos vemos el próximo viernes. Adiós.